Entonces, realmente mis felicitaciones sinceras a todos los organizadores. Bien, si podemos compartir las láminas. De todos modos, tengo un flash. Exacto. Sí, se las puede agrandar. Bien, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a esta ponencia. Bien, son más de 29 años que estoy trabajando en el campo de la educación como docente, ¿no? Incluso he empezado antes como auxiliar y haciendo mis prácticas en una escuelita fiscal en la avenida Armentia, la escuela Fernando Bravo, que lamentablemente ya no está en ese lugar, que motivó mi decisión de trabajar en este campo hasta ahora. Yo pensaba trabajar en área clínica o dudaba también de dedicarme al área social, pero fueron mis prácticas preprofesionales en la escuela Fernando Bravo de Fe y Alegría las que cambiaron el rumbo y he continuado por, como les decía, casi ya 30 años en esta labor, ¿no? Entonces, pienso que es mucho lo que podemos hacer los psicólogos, pero lamentablemente en la realidad actual, si podemos pasar a la siguiente, tenemos la idea de que el posgrado es pues el culmen, es lo máximo, es la meta a la que debemos aspirar todos y se pone mucho énfasis, muchos recursos, mucho financiamiento. Yo misma lo he pensado así, entendiendo que sin una formación hasta llegar a diferentes niveles no tendría sentido, diremos, una carrera profesional. Sin embargo, después de todo este trayecto, como les digo, de casi 3 décadas de trabajo profesional, me he dado cuenta que hemos confundido tal vez el rumbo, ¿no? Que tenemos que volcar la mirada ahora a los primeros niveles y a los años más tempranos de la vida de una persona para poder potenciar toda esa capacidad, ¿no? Y poder impulsar esas habilidades en pro de una ciudadanía mejor, ¿ya? Y es lo que ahora voy a sustentar en esta conferencia en términos de la importancia de volver a preocuparnos por los años infantiles y por los estudios iniciales, como son los de la guardería y cuando un niño pequeñito ingresa a esa institución y empieza, ¿no?, su vida académica, su vida de aprendizaje formal. Y no tanto por los años superiores, en que si bien tenemos muchas metas, es a veces menos o poco lo que se puede hacer en términos de potencial, en términos de capacidades, en términos de fortalecimiento en edades avanzadas. Entonces, esta conferencia, si bien va a mostrar muchos datos, también implica un gran espacio de reflexión del rumbo que podemos nosotros reorientar como psicólogos educativos en el campo de la educación. Bien, siguiente, por favor. Partiendo del problema que me he ido cuestionando, diremos, por largo tiempo, podemos encontrar que tendemos a darle esa mayor valoración a todos los estudios de posgrado, ¿no? Parece ser lo mejor, lo máximo, se enfatiza, a veces uno va acumulando cartones, títulos, especialidades, y esperamos que nuestros hijos también se formen de la mejor forma, y hemos acabado dándole tanta valoración al posgrado en desmedro de la formación de los primeros años. Igualmente se ha jerarquizado la educación superior, tanto universitaria como técnica, en los últimos años con la nueva ley de educación. Bueno, ya no está nueva, pero desde el 2010 se han ido jerarquizando estas formaciones superiores. También diríamos en desmedro de las formaciones iniciales, y por lo tanto se han otorgado más recursos de todo tipo, desde financieros, infraestructura, equipamiento, a la educación secundaria, a la educación técnica tecnológica. Desde el Ministerio de Educación y las direcciones departamentales de educación se han destinado grandes sumas
a habilitar institutos, a abrir talleres, laboratorios, equiparlos en pro de una educación técnica, pero que hasta ahora no vemos despegar tampoco, ¿verdad? Y hay una escasa inversión en primera infancia. No hay proyectos de inversión pública de largo alcance a nivel nacional, ¿no?, que cubran todas las necesidades de los niños del país, y son contados los proyectos y programas en el área de la primera infancia, ¿no? Son más bien las organizaciones de cooperación las que van impulsando esos proyectos. Y además, coincidiendo, diremos, con esta realidad, con esta problemática, existe un menor gasto público en términos de financiamiento que proviene del TGN, ¿no?, y de otras finanzas destinados a la educación inicial, desde los primeros años hasta antes de que los niños empiecen la primaria, ¿no? Entonces, esta es la problemática que estamos viviendo en el país y posiblemente nos va a ayudar a entender algunas de las características de por qué existe tanto fracaso escolar y tantas limitaciones después cuando los muchachos ingresan ya a estudios superiores. Pasaremos, por favor. Entonces, voy a sentar algunos argumentos, primero en favor de la primera infancia. Siguiente. De tres tipos: argumentos científicos, argumentos psicosociales y argumentos económicos. La siguiente. Con el avance de las neurociencias podemos sustentar científicamente de manera muy importante cuáles son las bases, ¿no?, las bases del desarrollo en los primeros años de vida. Y todos estos enunciados provienen de trabajos e investigaciones publicados, corroborados, están la mayoría en la revista The Lancet, si ustedes la conocen, es una de las más prestigiosas en el campo de la salud. Y podemos encontrar que la pobreza y las experiencias infantiles adversas tienen efectos fisiológicos a largo plazo sobre el desarrollo cerebral y la cognición. ¿Cuáles son esas experiencias adversas? Por ejemplo, el retraso en el crecimiento, la prematuridad al nacer o estar expuesto a tabaco produce alteraciones epigenéticas como respuesta al ambiente adverso. La epigenética es una corriente actual, diremos una tendencia más reciente en investigación que plantea que la carga genética con la que venimos al mundo puede ser modificada en función de las influencias del ambiente. Es decir, que no todo está preprogramado porque nuestros genes podrían cambiar en función de qué experiencias estamos viviendo. Y se ha investigado, está demostrado que aquellas adversas llegan a producir alteraciones que después persisten en el curso de la vida. Luego, existe una asociación entre un bajo nivel socioeconómico en la primera infancia y un menor volumen de materia gris del hipocampo. Sabemos que la zona del hipocampo es la encargada de almacenar la información, porque ahí se concentra fundamentalmente nuestra memoria, ¿no?, nuestra memoria de largo plazo. Y esto se puede producir desde edades muy tempranas. Otro argumento, el bajo volumen de materia gris en los lóbulos frontales y temporales de cerebros de niños en situación de pobreza, ¿no? Entonces hay un menor desarrollo cerebral en esas áreas que va a redundar en un desempeño después, posterior, ¿no? Sabemos que el área frontal es la encargada además del desempeño ejecutivo, que implica la capacidad de planificar y autorregular y controlar el propio comportamiento y la propia actividad. La etapa que acontece desde la gestación hasta los 2 años cumplidos del niño, conocida también como los 1000 días de oro, es una etapa muy sensible a los efectos de los nutrientes, tanto para el crecimiento, la cognición y el rendimiento escolar. Si bien en años posteriores hay mucho que se puede hacer, son estos 1000 días de oro la etapa clave si queremos generar un impacto favorable en el desarrollo de los niños, incluso cuando sean mayores. Y un entorno adverso hostil que no atiende de manera oportuna estas necesidades va a afectar negativamente también el desarrollo. Y hablamos de hostil tanto en lo afectivo, tanto en lo social, en la relación con los demás,
que va a producir efectos desfavorables. Si pasamos uno más, por favor. Tenemos también unos argumentos psicosociales. Por ejemplo, el aprendizaje en la niñez se basa en capacidades establecidas entre la concepción, gestación y primeros años. La base está ahí. Son los primeros años los decisivos. Y no al revés, no pensemos que cuando nuestros hijos sean adolescentes, ahí vamos a influir para que se comporten mejor, para que aprendan más. No, son los 2, 3 primeros años los claves si queremos lograr un gran desarrollo potencial. Existen múltiples factores que influyen en la adquisición de habilidades, como también voy a ir mencionando, entre ellos la salud, la nutrición, la seguridad, atención receptiva, aprendizaje temprano, que debemos cuidar también desde los primeros años. Las habilidades interpersonales fomentadas mediante el afecto y la protección generan empatía y autocontrol en los niños, lo que se ha demostrado que inhibe a futuro la conducta desadaptativa y la violencia. Y esto se aprende desde pequeñitos, desde chiquititos pueden empezar a regular y autocontrolar a futuro estas problemáticas que ahora son tan evidentes y tan difíciles de superar. Las mayores amenazas al desarrollo infantil son pobreza extrema, inseguridad, inequidades por razones de género, violencia, toxinas ambientales y los problemas de salud mental de los padres, y que marcan también en edades tempranas a los hijos. Y la insuficiencia nutricional durante la gestación o malnutrición en los primeros años provoca importantes retrasos en el desarrollo psicosocial. Si pasamos una más, veamos algunos argumentos económicos, también sustentados en estudios que no se han realizado en Bolivia, sino en otros países. El más cercano, Jamaica. Con estudios longitudinales de muchos años, se ha realizado estimulación temprana, algo tan sencillo, tan simple, en edades iniciales, y se ha hecho un seguimiento longitudinal en estos niños que se fueron convirtiendo, en estos infantes que se fueron convirtiendo después en niños, adolescentes y adultos, y se ha demostrado grandes logros, ¿no? La falta de crecimiento en los 2 primeros años de vida tienen efectos nocivos en la salud y en el capital humano, incluidas enfermedades, un nivel educativo más bajo, y si hay un nivel educativo más bajo, ¿cuál es la consecuencia? Un trabajo menos remunerado, ¿ya? El que se desempeña bien, el que termina bien la secundaria va a terminar mejor o igual la universidad o los estudios superiores y tiene más probabilidades de conseguir un mejor trabajo y por lo tanto darle mejor condición a su familia y a sus hijos en el futuro, ¿ya? Pero sucede lo contrario, perpetuamos el circuito de la pobreza esperando que sean los niñitos los que ayuden económicamente, cuando en realidad deberíamos potenciar su formación para que no vuelvan a perpetuar la pobreza en cada familia. Se ha demostrado en estos estudios, como les decía, que las inversiones durante la primera infancia son de alto retorno y tienen un mayor rendimiento que cualquier otra. El retorno implica lo que se va a conseguir después de ese proyecto, después de ese programa desarrollado. Y en este caso se ha demostrado que hay mayor retorno cuando se invierte en primera infancia que cuando se invierte en adolescencia, que cuando se invierte en la vida adulta o en tercera edad o en cualquier otra etapa de la vida. Y los retornos llegan a ser entre el 7 al 15% cuando los muchachos ya son grandes, ya son adultos y tienen salarios, diremos, más elevados y pueden tener vidas más holgadas. El retorno de la inversión en el desarrollo infantil es mayor inclusive cuando se dirige a los grupos más vulnerables, como los de áreas marginales en zonas urbanas o grupos rurales o familias uniparentales o madres trabajadoras. Y el cuidado cariñoso y sensible durante la primera infancia atenúa los efectos perjudiciales que tiene el bajo nivel socioeconómico en el cerebro. Pero lamentablemente los niños de familias desfavorecidas son los que menos apoyo reciben
en términos de proyectos o en términos de inversión, ¿no? Y esa desventaja persiste y se eterniza, diremos, en las generaciones. Tratemos ahora de analizar el estado de situación de la primera infancia en Bolivia, ¿no? Cuando abordamos la primera infancia, podemos hacerlo desde muchas dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo integral. Una dimensión de salud, o las condiciones de vida de los niños y sus familias, educación, nutrición, protección, ¿no? La protección de derechos. Bien, empecemos a revisar esta realidad ahora a partir de algunos datos. Siguiente, una más. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2012, esta es la pirámide, diremos, la mitad de la pirámide de distribución poblacional. Lo que está con anaranjado nos muestra la primera barra, los niños de 0 a 4 años, y la segunda barra de 5 a 9 años. Si bien la primera infancia, según nuestras normas, nuestras leyes, alcanza hasta los 5 años, deberíamos considerar inclusive hasta los 6, porque es la etapa del año de transición en que el niño pasa del nivel inicial y se va a incorporar a la primaria y esperamos que lo haga con éxito. En otros países se considera primera infancia incluso hasta los 8 años. En nuestro caso, si observamos el gráfico, vemos que más de 1 millón de niños están o se encuentran entre 0 a 4 años de edad. Y analizando las estimaciones que ha realizado el INE, para el 2021 incluso existirían 1.660.000 niños entre 0 a 6 años de edad en el país. Con el nuevo censo sabremos exactamente cuántos son, pero es una población importante. Siguiente. En este análisis demográfico podemos observar, por ejemplo, que la pobreza, tanto moderada como extrema, es más evidente, se hace más notoria, diremos, o afecta más en población infantil. De la población total, con pobreza moderada, existe un 39% el año 2020 y por la pandemia incluso esto podría aumentar. Y un 13,7%, perdón, con pobreza extrema. En tanto que cuando se analizan las características de pobreza en la población infantil, el valor de pobreza moderada supera el 50%, ¿no? Y de pobreza extrema supera el 18%. Entonces, una población vulnerable. Si pasamos a analizar algunos datos de salud. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el país, ¿no? Hasta el año 2018, ahí tienen ustedes un quinquenio, hasta el año 2018 se tenía una cobertura del 83% de partos atendidos en un establecimiento de salud por profesional calificado. Es decir, hay un 17% de mujeres que no reciben esa atención, con posibles riesgos para el recién nacido. Y de esa proporción, un 70% ha recibido atención prenatal en el sistema de salud. Es decir, hay un 30% de niños que no han tenido ese seguimiento prenatal desde la gestación, ¿no? Que ya es preocupante, es una cifra importante. Se espera que con el seguro universal estas cifras aumenten de manera importante y bueno, habría que hacer los seguimientos también, ¿no? Siguiente, si analizamos la mortalidad en el país, que se calcula por 1.000 nacidos vivos, podemos observar también, en base a datos del INE y del Ministerio de Salud, la evolución en estas cuatro gestiones. La mortalidad neonatal es cuando un niño muere antes de cumplir el primer mes, ¿no? Y hasta el 2019 hemos llegado al 14,3 por 1.000 nacidos vivos. La mortalidad infantil es cuando un niño muere antes de cumplir el primer año de vida, y el 2019 es 23,4. Y la mortalidad en la niñez, cuando un niño muere antes de cumplir los 5 años, y es del 26,8%. Vemos que hay una disminución importante si vamos avanzando en los años. Pero si comparamos los datos de Latinoamérica y el Caribe, en el mismo año, los 3 tipos de mortalidad son más bajos que los del país. O sea, seguimos todavía
a la cola o casi a la cola en términos de mortalidad, ¿no? Han habido avances, pero los otros países también han avanzado y nuestros niños mueren más aquí que en otros países de Latinoamérica y el Caribe. La siguiente. En este otro gráfico, también mostrando la mortalidad, podemos comparar por ámbito geográfico urbano y rural, ¿no? Urbano con azul y rural con anaranjado. Y claramente observamos las distancias importantes en estos dos ámbitos. Los niños del área rural mueren más veces, ¿no? Que los niños del área urbana, debido a las condiciones precarias y a las distancias de los centros de salud y también a la falta de muchas veces información de sus familias para brindarles los cuidados necesarios a tiempo. En este gráfico también observamos la mortalidad, pero según idioma materno que habla la madre. El NPIOC sería la nación o pueblo indígena originario campesino, o sea, una madre que habla una lengua de un pueblo originario. Igualmente, con azul, un idioma de un pueblo originario y con anaranjado el castellano. Observamos que los niños de madres que hablan una lengua originaria mueren más veces que los que hablan castellano, ¿no? Coincidiendo además con la mortalidad en área rural. O sea, ya tenemos otra importante alerta ahí, el apoyo que se debería destinar en áreas rurales para prevenir o evitar estos fallecimientos. Pasando a lactancia, en este gráfico, podemos observar que la lactancia materna es exclusiva, que se ve en las dos primeras barras, comparando zona urbana en azul y rural en anaranjado, es también llamativa. La lactancia exclusiva ha ido disminuyendo con los años en las áreas urbanas. Muy posiblemente por el aumento de madres trabajadoras, ¿no? Y madres a cargo de toda una familia, a veces madres solteras también, lo que dificulta o impide que destinen, ¿no? Todos los meses de lactancia exclusiva, que son los 6 primeros, a sus hijos. Este es otro punto importante a destacar y lo menciono porque estoy actualmente en el equipo consultor encargado de la elaboración de la política de primera infancia en Bolivia que está apoyando UNICEF. Y observamos que hay muy poco interés de parte de las autoridades y de todo el mundo en general por lanzar esta política. Se tenía que lanzar el 2015, se tenía que lanzar el 2009, se tenía que lanzar este año, el Día del Niño, y no hay resultados, no hay progreso. ¿Ya? La política está ya elaborada. ¿Y qué implica esto? Que parte de esa política toma en cuenta que el periodo prenatal y de permiso, ¿no?, que tiene la madre, la licencia prenatal y postnatal en el país, es uno de los más cortos, que no proporciona, diremos, el mejor apoyo al desarrollo infantil. Nuestros niños tienen la atención de su madre plena 1 mes y medio antes y 1 mes y medio después de nacer, ¿verdad? Según establece la ley. 1 mes y medio, como psicólogos, sabemos que es un tiempo insuficiente para terminar la lactancia exclusiva, para formar un apego seguro, para desarrollar las mejores potencialidades de los niños, para estimularlo, para protegerlo, cuidarlo, para no estarlo llevando a una guardería, para no estarlo sacando todos los días porque tengo que ir al trabajo. Pero nuestra ley no cambia. Países cercanos como Chile, Perú, Colombia, han cambiado ya sus legislaciones otorgando más meses de licencia por maternidad para que esas madres y sobre todo esos niños, futuro de un país, sean ciudadanos saludables adelante. Nuestro país está muy atrás y estos datos de lactancia incluso van a bajar, van a disminuir. El 52% implica que la mitad de los niños, solo la mitad recibe lactancia exclusiva, ¿no? Sabemos los grandes beneficios de la leche materna, pero ellos no van a tener acceso. En área rural es mucho mejor la situación, 70%. Leche no materna, que son las fórmulas, ya vemos también como en área urbana está aumentando ese porcentaje, y el uso de biberón.
Entonces, nos tiene que ayudar a reflexionar, pero además, como psicólogos educativos, a concientizar en pro de los niños, en pro de la primera infancia, hacia los que legislan para que puedan establecer normas que beneficien al futuro del país, que son los niños en su más tierna edad. Bien, en esta tabla podemos observar cuál es la duración mediana de la lactancia. ¿Cuánto tiempo se da de lactar a los niños en el periodo en el que lo hacen? Lactancia total, que combina con otras ingestas, ¿ya? A veces también jugos, etcétera. Hemos visto que tiende a disminuir hacia el 2016, no hay datos más recientes, lamentablemente. Lactancia exclusiva era de 3 meses y medio y ahora solo 3 meses. Y con el tiempo, quién sabe, ¿no? Si las madres van a ir disminuyendo todavía el tiempo en que dan de lactar. Sabemos que la lactancia exclusiva debe durar hasta los 6 meses. Entonces, esos niños solo están recibiendo la mitad, ¿no?, de lo que sería el beneficio para su desarrollo. Y lactancia predominante, en que la lactancia exclusiva predomina, pero se va combinando con fórmulas u otros apoyos. Bien, estas cifras también serían preocupantes si la tendencia es a la disminución, ¿ya? Y parte de la solución del problema tiene que ver con legislaciones, o sea, con leyes que apoyen a las madres y apoyen a las familias en el cuidado de los niños en sus primeros meses. Si pasamos a la siguiente, vamos a observar ahora el estado nutricional de niños menores de 5 años en 3 tipos de desnutrición. La desnutrición global, entendida como el bajo peso para la edad. La desnutrición aguda, entendida como el peso para la talla, es decir, un peso mucho menor. Entonces son los niños que se van chupando, chorreando, como decimos comúnmente. Y la desnutrición crónica, que además es la más importante, relacionada con menor talla para la edad, y que a la larga puede producir un retraso en el crecimiento. En este gráfico se muestran los extremos. Por ejemplo, en desnutrición global también se incorpora sobrepeso y obesidad. Y vemos los extremos que van de 2 desviaciones para abajo o 2 desviaciones para arriba, que es como se calcula desnutrición en los 3 tipos de desnutrición. ¿Qué es lo que llama más la atención? Con color gris, la desnutrición en el ámbito rural crónica, que alcanza un 23%. Es alarmante, es preocupante, la barra sobresale casi hasta el otro extremo. Y en el área urbana también es alto, el 12,2%. Diríamos en el área rural, casi un cuarto de niños del área rural está desnutrido. Terrible, ¿no? Y en área urbana el 12%. Bien, y ahí podemos comparar con desnutrición aguda también. ¿Ya? Tenemos un 8% y un 10% en área urbana y rural. Y bueno, tenemos ahí las comparaciones gráficas y en color azul los resultados nacionales. Siguiente, por favor. Bien, aquí gráficamente se ve tal vez más claramente la diferencia. La línea azul corresponde a desnutrición crónica, altamente llamativa. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que en Latinoamérica las cifras son más bajas. Igualmente somos uno de los países, después de Haití, que estamos a la cola en tema nutricional. Programa desnutrición 0 se cayó, no cumplió sus objetivos. Todavía hay muchos niños, todavía hay muchos niños con problemas nutricionales. Y una de las consecuencias de la malnutrición es la prevalencia del retraso en el crecimiento, que no solo implica que el niño se va a quedar más chiquitito, más delgadito, sino sobre todo que su desarrollo cerebral no va a ser el óptimo, no va a ser el mejor. Se observa una disminución en los años. El 2020 ya son 12,7% niños menores de 5 años, pero en Latinoamérica y el Caribe la cifra fue el mismo año de 11,3%. Y en Centroamérica hay países muy pobres también, con muchos conflictos, pero han manejado mejor, ¿no?, su protección de la primera infancia
que lo estamos haciendo nosotros. Bien, en esta otra tabla, otro de los problemas preocupantes en el país es la anemia. Pueden ver los tipos de anemia, leve, moderada, severa, con sus proporciones, y el total es lo que más llama la atención. Con cualquier tipo de anemia, sea leve, moderada o severa, el 2016, el dato más reciente que pude obtener es del 53,7%. Más de la mitad de niños del país tienen algún tipo de anemia. Y ustedes saben que la anemia produce falta de ganas, apatía, enlentecimiento, menor ganas de comer, ¿no? Menor necesidad de alimentarse, porque es como un circuito que se mantiene, ¿no? Además de, obviamente, la falta de hierro, de ciertos nutrientes, además, repercutir en el desempeño cognitivo, ¿no? El desempeño cerebral y cognitivo. Y esta es la realidad. Esta es la realidad del país de los últimos años para primera infancia. Pasemos ahora a ver educación. Una más, por favor. Bien, en estos datos de UNICEF se muestran los niñas y niños entre 0 a 2 años que asisten a un centro infantil, ¿no? Que asistían a un centro infantil, comparando 2018 con azul y 2019 con anaranjado. Solamente en Santa Cruz ha habido un incremento de asistencia. La mayoría, y Tarija, perdón, la mayoría se mantiene casi igual o ha disminuido inclusive, como en La Paz y Potosí, ¿no? Habría que indagar, averiguar qué ha sucedido, por qué esas disminuciones tan notorias. Y si pasamos a la siguiente, niñas y niños entre 3 a 4 años de edad, igualmente inscritos en un centro infantil. Estamos hablando de centros infantiles públicos, ¿no? Pero donde asisten la mayoría de niños. Igualmente hay unas variaciones importantes, disminución en La Paz, también se ve aquí en Santa Cruz, solo Tarija ha aumentado notoriamente, y después Chuquisaca. ¿Pero qué está sucediendo? Y en esta consultoría que les mencionaba para la construcción de la política de primera infancia, también pude hacer un seguimiento a los CDGs, perdón, que están a cargo de los centros infantiles en los departamentos. Y la noticia grave, terrible, es que el 2020 y el 2021, la mayoría de los centros infantiles públicos se han cerrado completamente, por lo menos en Pando, en Beni, en Tarija, se cerraron y los niños no tienen dónde asistir. Por la pandemia, evidentemente, pero no han brindado alternativas que permitan cubrir esa carencia, ¿ya? Esa necesidad de que los niños reciban algún tipo de enseñanza, de estimulación, de apoyo en estos centros. Entonces, la asistencia, si ponemos 2020 y 2021 en los centros infantiles, va a ser aún más baja. Está bien, ¿ya? Bien, si observamos este gráfico, la tasa de inscripción oportuna en el nivel inicial o escolarizado, cuando el niño ya ingresa al prekinder, digamos, está bien, no está mal, 93% en área urbana, pero en área rural 84%, es decir, 8 de cada 10 niños ingresan a la escuela en área rural. ¿Qué pasa con los 2 que no han ido, ¿no? Tan chiquitos? ¿Por qué no están inscritos? A nivel nacional la tasa es del 90%. Diríamos 9 de cada 10 niños sí se inscriben oportunamente en el nivel inicial, posiblemente porque, bueno, y ahora se exige como obligatoriedad, ¿ya? Para inscribirlos en primero, pero una muestra de que tampoco el Estado o el gobierno, diremos, brinda la prioridad en esta etapa, es que el bono Juancito Pinto, que ustedes saben que empezó en primaria y que ha ido ampliándose a secundaria y que se ha ampliado también a educación especial, no llega a educación inicial. Los niños que asisten al nivel inicial no reciben hasta ahora el bono esperado, el bono Juancito Pinto. Si observamos las tasas de matrícula en la siguiente, bruta y neta, la tasa de matrícula bruta es cuando un niño está cursando
un grado independientemente de su edad y la matrícula neta cuando cursa el grado en la edad oficial en la que debería hacerlo. Vemos que las distancias se han ido acortando, ¿verdad? Para inicial escolarizado, o sea, prekinder y kinder. Pero está todavía muy bajo en comparación a lo que se espera. Se espera el 100%, que ningún niño quede fuera de la escuela. Y el 77% en 2019 nos muestra que hay un 23% que todavía no han llegado a este nivel, ¿no? Que es esencial para prepararlos además para una primaria sin dificultades. Queda todavía mucho por hacer. Si seguimos revisando datos educativos, la relación docente-estudiantes. Por un docente, ¿cuántos estudiantes tenemos? Estos datos son de la UNESCO, del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, son datos sólidos, diremos, ¿no? Válidos. Hasta el 2018, por cada maestro había 31 niños en inicial. No parece mucho, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a cursos grandes, pero en primaria la cifra es más baja y en secundaria aún más baja, ¿ya? Tomando en cuenta que hay escuelas donde hay poquitos estudiantes y a veces hay otras donde hay muchos. Es una relación demasiado alta para este nivel en que más bien se espera que la atención sea más personalizada y que el maestro promueva actividades lúdicas y haya un progreso en cada uno, ¿no? Todavía en educación estamos lejos de los mejores estándares. Y si pasamos a la siguiente, la proporción de docentes pertinentes, es decir, maestros formados en educación inicial en una escuela normal, en una escuela superior de formación de maestros, vemos que para el 2020 ha habido una mejora, pero solo del 72%. O sea, llegamos al 72%. Diremos de cada 10 maestros, 3 no están formados en educación inicial. Es bien preocupante. Bien, y si pasamos al gasto público, que es lo que a mí más me ha sorprendido, podemos observar a lo largo de los años cuánto se ha invertido en educación. Bueno, no se ven todas las barras, pero los montos están sobre cada año en negrillas. ¿Y cuál es el gasto público que destina el país a educación inicial? En 2019 destinó 4,69% del gasto total a educación. Totalmente insuficiente, ¿no? Si pensamos que esta es la etapa más importante de la vida de una persona. ¿Ya? Se ha destinado muchísimo a secundaria, a educación técnica, a primaria, a formación de maestros, a educación especial, que también es una necesidad, pero la proporción que además, si bien se mantuvo en 5% por 3 años, en 2018 bajó y faltaría analizar si en los últimos años ha bajado o no. Bien, en la siguiente podemos ver otro indicador importante, entendido como el abandono. Este es el abandono dentro de un año. En el mismo año, ¿cuántos niños se van de la escuela? ¿Ya? Estas son tasas sobre 100. En la edad esperada, teórica o precozmente, el abandono es del 3%. Llama la atención hacia la derecha, las niñas abandonan más que los niños. Pero no es que el niño se va, es que sus padres no lo llevan y no llevan a las niñas. ¿Ya? Posiblemente este es también un indicador de dónde empieza la discriminación de género. Y si observamos este otro gráfico, lamentablemente no hay datos en el Ministerio de Educación. Uno más, por favor. La siguiente. No hay datos de rezago avanzado. No, la anterior. En área rural, si observamos solo rezago simple, vemos que en área rural es casi del 8% el abandono de los niños en el nivel inicial. Posiblemente en el rezago avanzado sea aún mayor. Y el 2020, gracias a un estudio que realizó el INESAR, tenemos las tasas de abandono por COVID en el nivel inicial escolarizado. Terrible. Disculpen la expresión. 30% en área urbana, 59% en área rural. Diríamos 6 niños de cada 10
han dejado el nivel inicial por causa de la pandemia. ¿Y qué se está haciendo con esos niños? Si los centros infantiles han cerrado y las familias no están preparadas para estimular o no conocen, o además tienen que trabajar más duro para recuperar sus finanzas, es preocupante. Bien, veamos algunos datos de cómo ha progresado la pandemia en otros países. Estos corresponden al 1 de septiembre del 2021, no, perdón, del 2020 en todo el mundo. Vamos a ver en algunos países. Vamos pasando. Belgrado, Serbia, en Amán, Jordania, los niños volvían a la escuela. Siguiente, en Bishkek, Kirguistán, también. A ver, siguiente, Bangkok, Tailandia, además bien equipados, con muchas condiciones, separados, ¿no? Con distanciamiento en sus aulas. En Londres no había distanciamiento, pero ya estaban en las aulas. Siguiente, en Kiev, lamentablemente ahora estos niños están pasando los momentos más duros, pero estaban retornando en septiembre. En Moscú, también sin distanciamiento, pero estaban en sus aulas y con una cálida bienvenida. En Latinoamérica. Siguiente, en Bolivia. Una más. En Bolivia. ¿Ya? Se ha vulnerado el derecho a la educación que debe tener todo. Veamos unas cifras más de protección antes de ir cerrando esta conferencia. Según la encuesta demográfica de salud y la encuesta de salud y demografía y salud, perdón, que realizó el INE, se tiene esta información también muy preocupante. Son reportes de madres que indican que se da sanción disciplinaria a sus niños menores de 5 años. Sanción disciplinaria, ¿no? 81% la madre, 60% el padre, otros familiares, 87% de familias sancionan disciplinariamente a sus niños de 0 a 5 años. ¿Qué sanción disciplinaria podemos dar a un niño que está iniciando su comprensión del mundo, ¿no? Su vida social? Pero así estamos en el país. Si vemos una más de la FELCC y la FELCB, estos son los delitos cometidos contra menores de 6 años en los últimos 3 años, aunque los datos del 2021 son solo hasta septiembre. La violencia familiar, doméstica, es altamente preocupante. Extremo derecho, ¿no? Si bien parece que hubiera una disminución, son denuncias y casos que atiende la policía. Recuerden que las barras en gris son solo hasta septiembre, ¿no? Seguida de muerte, ¿ya? Abuso sexual, sustracción o rapto y violación. Y si vemos una más, estos delitos y otros más, los que he mostrado son los más frecuentes y otros más, por edades, por años de edad, podemos observar que los delitos más frecuentes se dan contra niños varones que no han cumplido ni el primer año, las barras azules, fíjense, y contra niñas, mujeres entre los 4 y 5 años, las barras verdes y celeste un poco más claro. ¿Qué crimen ha cometido un niño para que tenga que recibir este tipo de violencia? ¿No? Y que además no tiene voz, ¿verdad? No tiene la voz que puede tener una mujer, que puede tener un adolescente, un joven, una persona más grande. Bien. A partir de esta revisión, entonces, podemos decir que sí existen datos importantes en el país, contamos con ciertos datos actuales en demografía, en salud, educación, protección de derechos, pero nos faltan datos nacionales en función de cuidados y crianza y evaluaciones de áreas de desarrollo infantil, psicomotora, cognitiva, afectiva, emocional, de lenguaje, social, las que evaluamos nosotros.
Y si analizamos el papel de la psicología educativa, vemos que uno de nuestros objetos de estudio no es solo el aprendizaje ni los procesos educativos, sino también el desarrollo humano, que es la base de esos procesos de enseñanza-aprendizaje que todas las personas desempeñamos a cierta edad. ¿No? Pasaremos a la siguiente. La psicología educativa, entonces, tiene un objeto de estudio, intervención e investigación amplio. No solo abordamos aprendizaje, también somos responsables de abordar el desarrollo humano. Perdón, aborda el proceso educativo, trabaja sobre la base fundamental, como les decía, del desarrollo, y además, actualmente, y con estos datos que estamos viendo de tanta vulneración de derechos, deberíamos trabajar en proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de niñas y niños de la primera infancia. Entonces, tenemos un largo camino que recorrer, larguísimo, hasta que se puedan garantizar la defensa de los derechos de salud, de educación, de protección y todos los que tienen que ver con el desarrollo integral de los niños. Para cerrar con estas conclusiones, la psicología educativa entonces debería potenciar las trayectorias de aprendizajes tempranos en estas edades importantes, promover e informar sobre las bases nutricionales, salud, cuidado cariñoso y sensible a todos, ¿no? A todos, para el desarrollo integral. Analizar la calidad psicoeducativa de la formación. No basta solo que un niño vaya a la guardería, sino además qué se le está ofreciendo en términos de calidad educativa. Participar en el desarrollo de sistemas educativos que ofrezcan oportunidades para el aprendizaje temprano, ¿no? En todo tipo de sistemas, pero sobre todo en los formales. Yo recuerdo cuando trabajé como consultora de psicología educativa para el Ministerio de Educación, cuando se estaba diseñando el nuevo currículum, el que ahorita está en funcionamiento. Trabajé para educación inicial y familia comunitaria, y el equipo de consultores proponíamos que el pre-kinder, o sea, la primera sección, sea de desarrollo de capacidades, que se trabaje capacidades, psicomotricidad, lenguaje, cognición, etc. Y no se aceptó nuestra propuesta, ¿no? Se incluyeron contenidos, que los niños aprendan temas en vez de aprender o fortalecer todas sus capacidades. Entonces, hay que concientizar mucho a todos, pero especialmente a los que toman decisiones. Luego, asesorar a los docentes sobre estrategias para promover de las mejores formas el desarrollo infantil y aprendizajes de calidad, y orientar a las familias y la comunidad para que alcancen las aptitudes necesarias, sobre todo por la pandemia, que nos hemos dado cuenta que las madres y padres no estamos preparados de la mejor forma para estimular, ¿no?, adecuadamente a nuestros niños para que ellos alcancen su máximo potencial de desarrollo. Bien, la psicología educativa debería ser la voz de los niños y niñas que no tienen voz propia. ¿Y cuál es la voz propia de estos pequeños, niños y niñas de 0, 1, 2 años, 3, 4, 5 años? ¿Cuál es su voz? Su desarrollo. ¿Cómo se están desarrollando en cada etapa y a medida que progresan y avanzan en su vida? ¿Estamos haciendo evaluaciones conscientes, sólidas, válidas de este desarrollo? ¿Estamos arrojando resultados? No hay resultados. He buscado, he trabajado, hay resultados aislados. UNICEF está trabajando en 2 municipios, uno en Cochabamba, uno en El Alto, uno más en Chuquisaca. No hay resultados nacionales. Estamos llamados como psicólogos educativos a dar voz a los que no tienen por sí mismos voz. Con datos, con informaciones, con evaluaciones, con resultados sobre el progreso de su desarrollo integral en todas las áreas, para que los que tienen que tomar decisiones en ámbito público especialmente puedan priorizar y darle la prioridad a esta etapa de la vida.
La psicología educativa debería entonces buscar, promover, mejorar la calidad del aprendizaje temprano en esta edad, que es, desde mi punto de vista y con todo lo que hoy les he presentado, la etapa más importante de la vida de toda persona. Muchas gracias.